Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta instancia de webinario que surge a partir a punto de partida de la mención que se hizo en el webinario anterior sobre plagio y a la polémica que se ha suscitado en torno a esta herramienta que está revolucionando a la sociedad y está provocando además un gran impacto por su aplicación en el ámbito educativo. Por esta razón, organizamos este evento con la integración de las siguientes panelistas: la doctora Lía Fernández Pellejero, la magíster María Inés Umpierres y la doctora Beatriz Bugaz. Primero que nada, les voy a pedir como metodología de trabajo que ustedes mantengan los micrófonos apagados. Nosotros después, al final de la sesión, va a haber una interacción de preguntas y respuestas, pero de cualquier forma pueden ir formulando sus preguntas en el chat y al final de la sesión serán respondidas. Esta sesión también está siendo grabada y después se va a subir el video al canal de YouTube de la facultad. Entonces, presentamos primero a la doctora Lía Fernández Pellejero. Ella es licenciada en Enfermería por la UDELAR, es magíster en Educación y doctora en Educación por la Universidad ORT, tiene una maestría también en Gestión de Servicios de Salud por la UDELAR, es doctora en Ciencias de la Salud por la Escuela Nacional de Salud Pública de La Habana, Cuba, es profesora titular grado 5 de la Cátedra de Niño, Niña y Adolescente de la Facultad de Enfermería, y es directora de la carrera Licenciatura en Enfermería. Ella fue becada en el exterior para formarse en las áreas de gestión de infancia y adolescencia, es investigadora, autora y coautora de varias publicaciones en el país y en el exterior sobre temas de su especialidad. Entonces comenzamos con la presentación de Lía y luego seguimos con las otras panelistas. Adelante, te escuchamos y estás habilitada para compartir pantalla si necesitas. Gracias por tu colaboración. Buenas tardes para todos, es un placer. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos, es un placer realmente compartir este espacio con ustedes en una temática tan atractiva, novedosa en algunos aspectos, y es por eso que celebramos este encuentro, porque este ejercicio dialéctico permite no solamente presentar argumentos, sino que también escuchar y escucharnos las objeciones, las refutaciones, y someter a la crítica en vivo y en directo a nuestras propias posiciones, para reflexionar y para enriquecer cada una de ellas. A modo de introducción, debemos recordar que la inteligencia artificial toca muchas áreas, que abarcan desde la economía, la educación, la salud, la política, la cultura, las costumbres, es decir, un abanico muy grande de áreas. Un análisis profundo llevaría a un encuentro alrededor de una mesa con integrantes de muchas disciplinas: sociólogos, antropólogos, educadores, ingenieros, políticos, profesionales de la salud, investigadores. Este tema es de una actualidad mayúscula en algunos aspectos, porque después veremos que la inteligencia artificial nace casi en el año 1956, y el propósito del día de hoy es que nos vayamos con interrogantes para debatir a la interna de nuestros equipos, para construir nuestra propia corriente de pensamiento y posicionarnos acerca de ella. Nosotros, y ahora voy a compartir pantalla para ver algunas cuestiones que nos interesa. ¿Se puede ver bien? Lo veo borroso yo. Sí, se ve bien, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, bien. Decíamos entonces que este es un tema, gracias Beatriz, este es un tema muy amplio y que abarca muchas áreas del conocimiento y muchas áreas de la vida del ser humano. Nosotros en general lo acotamos a algunos espacios, pero
es un tema muy, muy amplio y que toca, diríamos que, casi todos los aspectos de la vida del ser humano. Nos planteamos muchos interrogantes sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Todos tenemos las mismas concepciones sobre la inteligencia artificial o la relacionamos con algunos aspectos solamente? ¿Qué sabemos sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación? Es un tema que está debatido en algunos espacios académicos, pero muy poco debatido a la interna de los servicios, a la interna de los equipos docentes. ¿Cuáles son los impactos de la inteligencia artificial en la educación? ¿Todos tenemos también las mismas concepciones o no? Por otro lado, nuestros equipos están todos ante la misma postura con la irrupción de la inteligencia artificial o no. De pronto pensamos que hablamos de los mismos temas, pero no estamos hablando sobre los mismos temas. Nos preguntamos también cuál será el límite que hay entre el estudiante y la inteligencia artificial en el sistema educativo, que es un tema que tanto preocupa fundamentalmente a los equipos docentes. ¿Cuál será la relación entre la inteligencia artificial y el aprendizaje? Ese es un tema solo para tener un seminario en particular. Nos preguntamos también, ¿nuestro sistema educativo está preparado para la irrupción de la inteligencia artificial? Sí, no, algunos tienen grandes temores, otros solamente ven los beneficios, otros ven solamente, en algunos ámbitos se plantean cuáles son aquellos aspectos negativos que puede tener la inteligencia artificial en los ámbitos, en el acto educativo fundamentalmente. ¿Cuáles son esos aspectos negativos que puede presentar la inteligencia artificial? Si no conocemos en sí qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus derivados, cuáles son aquellas concepciones que manejamos entre todos de la inteligencia artificial, difícilmente podremos estar dilucidando en cuáles son aquellos aspectos positivos y cuáles serían los negativos. ¿Cómo prepararíamos a las instituciones y sus docentes para el mejor uso de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos estar identificando los errores de los distintos dispositivos? Porque recordemos que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una entelequia. Dentro de lo que es inteligencia artificial hay una cantidad de subdispositivos que nosotros utilizamos algunos. En realidad, si fuéramos a hacer un debate en profundidad, veríamos que la inteligencia artificial la estamos utilizando desde hace muchos años y en todos los aspectos, como mencionábamos, de la vida cotidiana. Un elemento que es fundamental y que debemos de preguntarnos también es, ¿nosotros sentimos que perdemos poder y control sobre nuestros roles con la inteligencia artificial? ¿Tenemos algún tipo de temor ante la inteligencia artificial por perder algunos de nuestros terrenos que hemos ganado? Esas son todas preguntas que debemos hacernos. ¿Y qué es lo que nos preocupa de la inteligencia artificial? Estos son elementos que debemos de poner en primer término sobre la mesa para poder llegar a algunos, no acuerdos, pero sí escenarios de discusión. A modo de introducción podemos decir que desde una arista totalmente científica, la inteligencia artificial es la simulación, ¿sí?, de los procesos intelectuales humanos mediante algoritmos integrados en un entorno dinámico y basado en datos. Esto ya nos da la pauta de que hay las múltiples disciplinas que integran esta área que estamos al día de hoy
intercambiando. Nosotros estamos viviendo momentos históricos de grandes cambios que se suceden de manera muy acelerada y esto nos genera incertidumbres. En este contexto, el lugar que ocupa tradicionalmente la educación está siendo interpelado. Y por ello es fundamental propiciar espacios como este, donde se promueva el pensamiento crítico, la reflexión colectiva y la escucha del otro. Es mediante la escucha del otro que vamos a poder crear nuestras corrientes de pensamiento, posicionarnos en ellas, reposicionarnos, discutir, aprender, intercambiar, crecer, con la mirada puesta en la inteligencia artificial. Hasta el día de hoy, en muchos servicios, como mencionaba al principio, es un tema que no ha sido tratado. Es un tema sobre el cual hablamos, pero muchas veces el contenido no lo explicitamos, porque no estamos hablando todos sobre lo mismo. Hay algo que es muy importante en este intercambio y que es justamente la argumentación y la contraargumentación. Porque en esta época de tanta producción de conocimiento, han cambiado cuestiones que son muy importantes, como son, por ejemplo, la producción de subjetividades y las formas que tenemos de vincularnos. El debate sobre la inteligencia artificial cobró mayor fuerza a partir desde hace un tiempo, cuando surgió la tecnología del ChatGPT. Ahí fue cuando hizo una eclosión las discusiones sobre la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá de lo que puede ser el dispositivo GPT, que fue uno de los elementos que más, digamos, conmocionó a los equipos docentes, porque eso trajo aparejado una cantidad de preguntas sobre el impacto de este dispositivo sobre el acto educativo en sí. Este dispositivo, que fue el que detonó, digamos, las discusiones sobre la inteligencia artificial, se introdujo en la vida educativa con cuestiones que hasta ese momento eran cultivadas, eran un terreno propio de las comunidades educativas. Y se sintió como una irrupción para la cual no estábamos preparados en ese momento. Y hubieron cuestiones tan relevantes como la generación del lenguaje, como la elaboración de textos, como la implementación de dichos textos, que hizo que se generaran una cantidad de discusiones basadas en el temor de lo que mencionábamos hoy, de que ya se nos salía de las manos aquellas cuestiones que nosotros habíamos cultivado y que eran un terreno propio de los docentes. Hasta ese momento, lo que era la vigilancia epistemológica era un terreno exclusivo docente. Hasta aquí tenemos un primer punto, un gran primer punto de discusión, un punto dilemático para pensar. Ustedes saben que sobre la inteligencia artificial hay muchísimas posturas, ¿sí? Hay posturas que están basadas desde mirando los beneficios, otras posturas que están basadas mirando los riesgos solamente para el acto educativo de la inteligencia artificial. En el día de hoy, nosotros lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa cuestiones para el debate, ¿sí? Cuestiones que van a hacer que nosotros tomemos conciencia de los beneficios y los riesgos, como toda innovación tiene luces y sombras. Y nosotros hoy solamente lo que vamos a hacer es debatir, ¿sí? Bien. En lo que hablábamos hace un momento de la importancia de la reflexión colectiva y la escucha del otro. Para poder debatir tenemos que hacer esto, reflexionar colectivamente y escuchar a otros, ¿sí?
Bien, la inteligencia artificial decíamos que tiene como propósito emular las diversas capacidades que tiene la inteligencia del cerebro humano. En ese sentido, y con todos los conocimientos que nos ha aportado las neurociencias, todo un terreno fascinante de estudio y al cual nos hemos dedicado últimamente, nos ha permitido también hacer otros debates desde otro punto de vista. Recordemos que la inteligencia artificial se puede analizar desde muchos puntos de vista. En este caso y en el día de hoy, en la tarde de hoy, estamos viendo la inteligencia artificial en relación con la educación. Pero la inteligencia artificial permite discusiones desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es justamente cómo han cambiado y cómo van a cambiar, y esto es todo un desafío, el aprendizaje, ¿sí?, desde el punto de vista de las neurociencias. Es un capítulo apasionante. Entonces, por un lado podemos decir que la implementación de la inteligencia artificial en la educación puede ofrecer diversos beneficios en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. En vista que entre las diversas utilidades que puede tener, que tiene, permite realizar un seguimiento más personalizado de la motivación de los estudiantes y los rendimientos académicos. Este es un elemento que se contrapone a una creencia popular que ha llevado a hacernos pensar que la inteligencia artificial va a desnaturalizar el acto educativo, que lo va a despersonalizar. Esto lo vamos a ir viendo entre las colegas y después vamos a dar apertura al debate. Si bien la inteligencia artificial, y cuando nosotros utilizamos determinados términos, es lo que lleva a esas concepciones, cuando decimos, por ejemplo, la inteligencia artificial permite la automatización y la simplificación de procesos de aprendizaje, en general se tiende a pensar en la despersonalización. Y no necesariamente la inteligencia artificial lleva a la despersonalización del acto educativo, ¿sí?, sino que a través de ella es posible reducir tiempos, optimizar tiempos para mejorar los resultados que en definitiva van a beneficiar a los estudiantes. Entonces, continuando, nosotros podemos plantear que gestionar el acto educativo para la mejora, tanto en forma presencial como en forma remota, como fue lo que sucedió en la pandemia del COVID-19, hizo que nosotros ya nos enfrentáramos a otra faceta de la inteligencia artificial, porque nos fue impuesta por un fenómeno epidemiológico que estaba fuera de nuestro alcance. Ahí tuvimos un primer gran acercamiento con la inteligencia artificial y algunos de sus dispositivos, algunos. ¿Qué otros elementos nos permite la inteligencia artificial? Identificar nuevas temáticas de estudio, por ejemplo, ¿sí? Los docentes pueden emplear la inteligencia artificial en la educación para diseñar programas de estudio a medida, que esto actualmente no se da. Para ello se puede utilizar algunos de los software que tiene la inteligencia artificial, que busca a través de Internet aquellos contenidos que, relacionados con una determinada temática, según la disciplina en particular, tienen una mayor relevancia. Asimismo, se pueden elaborar cursos de manera automática, facilitando esta labor al docente porque solo va a tener que corregir información y verificar que ésta sea correcta, ¿sí? Por otro lado, también estos algoritmos también pueden crear preguntas y ejercicios acerca de los contenidos que se han recopilado a través de los dispositivos. Por otro lado, también vemos que la inteligencia artificial puede diseñar tutores virtuales que pueden calificar determinados cuestionarios, pueden identificar los errores más comunes que cometen los estudiantes e incluso ofrecerles retroalimentación en torno a su desempeño en un tiempo real.
lo que facilita en gran medida la labor de los docentes. Estas funciones lo que permiten a los estudiantes es poder identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades cuando están aprendiendo. Lo que a su vez también va a ayudar a los procesos de aprendizaje y al rendimiento académico. Además, al tratarse de un tutor virtual, el estudiante va a poder hacer uso de ese tutor virtual durante las 24 horas del día y en cualquier lugar. ¿Qué otro elemento de beneficio podemos encontrar en la inteligencia artificial aplicada a la educación? La creación de materiales de aprendizaje personalizados. Acá estaba aquello que decíamos que cuando hablábamos de inteligencia artificial y los dispositivos que ésta tiene dedicados, orientados específicamente a la educación, pensábamos en la despersonalización de la educación. La inteligencia artificial permite elaborar contenidos educativos basados en diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Si partimos de la base que todos aprendemos de manera diferente, eso hay evidencia sobrada al respecto, ya lo sabemos desde hace muchos años, los estudiantes pueden contar con recursos educativos que se adapten más a la forma en la cual ellos asimilan mejor la información, pueden crear mejor el conocimiento. Porque se ofrecen diversas clases de materiales audiovisuales, por ejemplo, que facilitan esa creación e interiorización de los conocimientos que crea el propio estudiante, en función de la forma, del formato que tengamos nosotros de aprender, ya seamos visuales, seamos kinestésicos, seamos auditivos. Hay cursos de actualización para los docentes en línea, creados por los dispositivos de la inteligencia artificial, que también hace que los docentes puedan realizar formaciones en línea para actualizar sus conocimientos en torno a lo que consiste su propio rol docente, que les permitirá, por supuesto, la actualización en el uso de esas herramientas digitales que facilitan la inclusión social. Aquellos docentes que están más alejados de las tecnologías, recordamos que cuando la pandemia del COVID-19, que todos tuvimos que migrar hacia la virtualidad, ahí hubo un gran momento de inflexión, porque no todos los docentes manejábamos las tecnologías, es decir, la educación mediada por las tecnologías. Y ahí hubo un momento de una tensión importante para el sistema educativo. En este caso, lo que los dispositivos de la inteligencia artificial pueden estar colaborando en ese sentido es que los profesionales de la educación pueden acceder a diversos cursos que les permitan conocer metodologías y estrategias de enseñanza y de aprendizajes que son innovadoras y se pueden aplicar en las clases para mejorar, por ejemplo, la motivación académica de los estudiantes, tanto si se aplica el e-learning como la educación presencial, ¿sí? Nosotros, otro de los elementos que manejamos dentro de la inteligencia artificial aplicada a la educación son las predicciones del riesgo de deserción escolar. Este es un tema muy sensible dentro de las instituciones, fundamentalmente universitarias. Mediante el análisis de los datos, la inteligencia artificial, recordemos el Big Data, ¿verdad? Ese manejo de un gran cúmulo de datos, se puede predecir la probabilidad de la deserción escolar, ¿sí? Y efectuar el seguimiento de los estudiantes que tienen mayor riesgo de abandonar los estudios. Que recordemos que en los primeros años de las carreras es cuando se da justamente la mayor desafiliación de las carreras. En este sentido, se puede aprovechar este tipo de información para diseñar estrategias de aprendizaje que les permitan trabajar de manera más individualizada, más personalizada, justamente con aquellos estudiantes que están en riesgo de desafiliación.
mejorando la motivación hacia el aprendizaje de cada estudiante para estimularlos al no abandono, a la no desafiliación. Bien, si bien la inteligencia artificial puede generar controversias en el sentido ético, que después la colega va a manejar esa esfera, lo cierto es que puede ser utilizada para producir cambios muy significativos en lo que constituye la calidad educativa y el mejoramiento del desempeño de los docentes en las labores de enseñanza. Pensar y diseñar procesos educativos con el apoyo de las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial puede permitir llegar a más estudiantes con propuestas más diversas y más a medida. Es decir, reiteramos la personalización del acto educativo con la utilización de los dispositivos de la inteligencia artificial. Se puede reforzar la motivación, como decíamos, el compromiso con las experiencias de aprendizaje. Permite también, y es un tema no menor, la retroalimentación con el estudiante, que el docente, al tener herramientas que le permitan disminuir los tiempos que ahora empleamos en gestiones administrativas, le permite al docente tener más espacios de reflexión con el estudiante y más espacios de intercambio, más espacios de una retroalimentación que sea personalizada. Al día de hoy, esos elementos no se pueden cumplir en todos lados, ya que tenemos matriculaciones sumamente numerosas y ahora tenemos una despersonalización de la enseñanza, porque manejamos matriculaciones que son de miles de estudiantes. ¿Cómo hacen los docentes? ¿Cómo hacemos para poder llegar en forma personalizada y hacer una retroalimentación específica para ese estudiante? Al día de hoy, si ponemos realmente cuáles son nuestras dinámicas con los estudiantes al respecto, tendríamos que sincerarnos y decir que es muy difícil poder tener un acercamiento y sobre todo en algunos espacios de la malla curricular, se hace realmente muy difícil, sobre todo en aquellos años de las carreras en las cuales las generaciones pasan los 1000 estudiantes, ¿sí? Bien, otro de los elementos que se pueden entender como un beneficio de la inteligencia artificial es que el estudiante se hace más autónomo en la generación de la construcción de su propio conocimiento, ¿sí? Bien, ahora por otro lado nosotros tenemos que ver cuáles serían los desafíos que tenemos. No le vamos a llamar aspectos negativos porque, como decíamos al principio, primero tendríamos que ver de qué estamos hablando todos cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuáles son aquellas oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial, que era lo que veníamos hablando, y cuáles son aquellos desafíos a los cuales nos enfrentamos con los dispositivos que nos oferta la inteligencia artificial. Los desafíos son muchos, son muchísimos también. Nosotros no podemos perder la relación docente-estudiante, ¿sí? Porque tenemos que cultivar los espacios de reflexión. No tenemos que enfrentarnos a no perder el sentido de comunidad educativa, que es justamente uno de los aspectos más ricos que tienen las instituciones cuando se constituyen en verdaderas comunidades de aprendizaje, donde se dan los mecanismos y el ambiente para que el acto educativo sea realmente productivo, y donde el estudiante está en el centro y donde el estudiante justamente aprende unos con otros, ¿sí? Donde dentro de esa comunidad educativa
unos nos contenemos a los otros, ¿sí? Donde se aprenden cuestiones que solo el ser humano puede compartir, porque está mediada por las emociones, ¿sí? Por sentimientos. Entonces, eso es un gran desafío que debemos de tener en cuenta. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es justamente no profundizar la brecha de la exclusión educativa y no potenciar el aislamiento, sino la solidaridad intelectual. Estos son algunos de los elementos que nosotros hemos estado, y por lo acotado del tiempo, ya voy a ir finalizando para dar paso a los otros expositores. Cuando nosotros ponemos a modo de titular conclusiones, no son conclusiones, sino que son puntos de partida para el debate. Puntos de partida para el debate. Sí sabemos que la inteligencia artificial es un desafío transversal y mundial. Lo tenemos todos en todas las esferas de nuestra vida, como decíamos al inicio. En algunos aspectos los asumimos con mucha naturalidad. En los aspectos educativos tenemos que intercambiar, tenemos que reflexionar y tenemos que alimentarnos mutuamente. Sabemos sí que la inteligencia artificial es y será un punto de inflexión en los cambios de paradigmas tradicionales educativos. En las instituciones de educación superior sabemos que tenemos en algunos espacios mucha resistencia al cambio. Eso nos juega en contra porque si hemos desempeñado un rol durante tantos años, la inteligencia artificial con sus dispositivos muchas veces la sentimos como una amenaza. Tenemos que abrirnos al cambio, abrirnos a las innovaciones y tomar de ellas lo mejor para mejorar el acto educativo. Y cada grupo humano le dará el mejor uso a la inteligencia artificial que seamos capaces de construir, pero nosotros mismos. Esto era, a modo de conclusión, Beatriz, lo que quería compartir y dejar abierto al debate para estos elementos para la última parte de la tarde de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Lía, por compartir tus reflexiones sobre el tema. Si dejas de compartir pantalla, ya le damos Exactamente. paso. Ahí está. Ya le damos paso ahora a la magíster María Inés Gutiérrez. Ella es licenciada en enfermería por la UDELAR, posee una maestría en gestión de servicios de salud también por UDELAR, tiene una diplomatura en bioética por la Universidad Católica de Chile, también es magíster en bioética por la Universidad Libre Internacional de las Américas y otra maestría en enseñanza universitaria por la UDELAR. Es especialista en administración de los servicios de salud y de cuidados críticos de adultos, también por la UDELAR, profesora titular grado 5 de la Cátedra de Administración de los Servicios de Salud. Ella ha publicado investigaciones sobre temas de su especialidad en libros y revistas nacionales en calidad de autora y coautora. Gracias, Inés, por tu participación y tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Yo escuchaba bajito, no sé si a mí me escuchan bien. Sí, ¿te escuchaba? Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bárbaro. Bueno, este tema bien complejo que nos metimos y creo muy interesante en la educación y en todos los ámbitos de la vida, sin duda, y que nos involucra como ciudadanos, ¿no? En esa cuestión de formar y desarrollar y hacer uso de la ciudadanía. Entonces, a mí lo que yo voy a encarar o voy a conversar un poco con ustedes tiene que ver con las consideraciones éticas vinculadas con la inteligencia artificial. Voy a tratar de compartir, a ver, pantalla. ¿Tengo para compartir, Beatriz? Sí, estás habilitada. Perdón. Perdón que no me salió mi pantalla.
¿No? Estoy viendo mi escritorio, a ver, disculpen. No sé qué me está pasando. A ver. Ah, Tienes que tener el archivo abierto. no, no está abierto, sí. A ver, ahora, no sé por qué no me aparece mi escritorio, solo. Bueno, ¿Está abierto el archivo, Inés? sí, sí, lo tengo abierto. No sé por qué no aparece el archivo ahí para compartir. Eso es lo que lo tenía minimizado. Les comentamos que entre la audiencia tenemos estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Enfermería, y también tenemos estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Información y Comunicación, de la carrera de Bibliotecología, así que tenemos una audiencia interdisciplinaria o multidisciplinaria, porque también tenemos algunos funcionarios con otras profesiones. Esto fue difundido por redes, así que seguramente despertó interés en otras profesiones. Ahora sí, Inés, ¿se ve? Perfecto. Se ve, pero lo voy a poner a pantalla completa, que estoy en No eso. importa, igual se ve bien así, pero como quieras. Con la copita. Sí, Más rápido. ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, disculpen, disculpen la dificultad. No. Bueno, entonces, como les decía, yo voy a tratar algunas consideraciones, más allá de lo planteado por Lía, lo que tiene que ver con estas consideraciones éticas que hacen a esta explosión, digamos, de la inteligencia artificial, que como sabemos no es de ahora, si bien eclosionó ahora y a partir del 2010 en adelante, sobre todo, esto arranca como distintos hitos a partir del año 1950, más o menos, allí y en el año 56 es cuando surge el nombre justamente de inteligencia artificial, y a partir de ahí distintas evoluciones que sabemos que nosotros actualmente hacemos uso de eso. ¿Qué pasa del 2010 para adelante? Eclosionó en todos los ámbitos de formación, de la salud, de la economía, etc. Y eso nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, un poco vinculado con lo que le pusimos justo al seminario, que le pusimos reflexiones, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, y yo le agregué las consideraciones éticas. Y ahí justamente esa reflexión le corresponde a la ética, ¿verdad? O sea que la ética, como filosofía moral, es una reflexión de las morales de las comunidades, ¿verdad? Y lo importante de esto es que se pueda bajar, digamos, a la aplicación en la vida cotidiana. Es decir, por los valores que tienen las sociedades y que impregnan a las sociedades distintas formas de entender. Esto ya nos da una perspectiva
que después cuando vamos a ver el final tiene que ver con esto de la reflexión, porque la inteligencia artificial ya vino, ya está, y no se va a ir. Al contrario, pero nosotros tenemos que analizar y reflexionar respecto a qué valores encierra y cómo se podría controlar. Por ahí entra un poco el asunto. Y por otro lado, ¿qué ha pasado? Y ahora vendría a ser como una segunda revolución que tiene que ver con esto de la ética, cuando surgen las éticas aplicadas, ¿no? Y una de las éticas aplicadas vinculada es la bioética, es decir, en los años 70, cuando surge la bioética, también surge por un problema, un cuestionamiento vinculado con qué es la vida, qué es la muerte, qué incidencia tienen los valores de las personas y el respeto a los derechos humanos vinculado con las investigaciones, con las atrocidades que se cometieron con investigaciones con personas, ¿sí? Y ahora, a partir de ella, aparecen otras éticas aplicadas, la del periodismo, la de la industria, etcétera, etcétera. Y ahora aparece la inteligencia artificial, que es otro gran desafío que se nos pone por delante para saber qué hacer y qué nos perjudica y qué nos mejora. Y justamente la ética, y acá voy a citar porque me interesa mucho lo que plantea de la Cortina, y tiene que ver con todo esto que nosotros decimos, nos va a cambiar la educación, sí nos va a cambiar, pero hay cuestiones que no van a cambiar a mi criterio y creo que son fortalezas de la formación que tiene que ver con esta reflexión que tenemos que hacer, y ahí esta reflexión que hacemos como educadores con los educandos y los valores que están en esa interrelación. Y ahí algo importante que planteaba Adela y que a mí me parece clave, es cómo nosotros trabajamos en la formación de los estudiantes justamente para formar lo que ella denomina el buen carácter, es decir, aquellas predisposiciones para actuar bien. ¿Qué significa actuar bien? Actuar bien significa el respeto justamente de las personas, de los derechos fundamentales y de las libertades fundamentales de las personas, ¿sí? Por lo tanto, esa cuestión, que no es nueva, creo que acrecienta, o por lo menos es a mi criterio, la salida para trabajar en esto. Es decir, la inteligencia artificial y todo lo que nos aporta para las distintas ramas de la vida son todas fundamentales. Lo que sí tenemos que saber discriminar y saber analizar. Eso hace a lo que siempre apelamos, que es esto, a que las personas tengan un pensamiento crítico, que razonen, que discutan, y esa es la gran horizonte, digo yo, que todos tenemos que hacer con los estudiantes para que se pueda valorar qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve de esto que me está ofreciendo, y sobre todo cuestionar porque estas tecnologías, obviamente que vienen tan abiertas como son, y es el humano que le pone contenido, ¿no? Y depende de esa mirada o intereses que puedan tener las empresas, es lo que podrá tener de contenido para trasladarnos a nosotros, al usuario, etc. Entonces, creo que recobra mucha importancia cómo nosotros trabajemos en generar, en ser críticos, en reflexionar, en discutir estas cosas, que por supuesto, y como después vamos a ver un poquito más adelante, tengo que tener contenido para llegar a eso, ¿no? Tengo que tener un proceso, pero tiene que haber un compromiso y tienen que haber políticas definidas que vayan dirigidas a eso, ¿no? A generar realmente una persona crítica, una persona, un ciudadano responsable, y ahí podrá discriminar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, como decía Adela. Bien.
Entonces, ustedes saben que hace unos días hubo es decir, esto ha revolucionado, por supuesto, y viene hace por lo menos del año 2018-2019, trabajando juntamente la UNESCO vinculada con esto de la inteligencia artificial, ha incursionado en algunas guías vinculadas con la educación, y hace un par de días atrás se hizo un foro durante 2 días vinculados con la ética de la inteligencia artificial en la educación. Y dentro de esas recomendaciones que se hicieron en el año 2019, que justamente 193 países ratificaron esas recomendaciones, entre ellos Uruguay, y fue uno de los primeros que lo hizo, definen en esas recomendaciones como dice ahí, una cláusula innovadora y que no cierre esta cuestión porque esto va a seguir progresando. Entonces aparece esa recomendación y no como una definición que quede, que obture, digamos, el avance. Entonces lo que plantean que son aquellos sistemas, la inteligencia artificial, con capacidad para procesar datos y asimilar, similares a un comportamiento inteligente. Y acá lo plantea que es crucial justamente porque si dieran una definición, como ellos lo plantean, podrían quedar obsoletas a medida que avanza el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, todos nos hacemos preguntas y yo me planteé todo eso en relación a esta revolución, ¿no?, tecnológica y que tiene que ver con toda la humanidad. Por eso es importante, o por lo menos lo que estuve por lo menos tratando de profundizar, es que tiene que haber una alianza global vinculada justamente con estas cuestiones que pueden ser amenazadoras, si se quiere decir de alguna manera. Entonces, ahí yo planteé qué valores éticos y principios y derechos están amenazados, qué estrategias se podrían plantear para preservarlos y cómo aprovechar sus beneficios y minimizar sus riesgos. ¿Sí? Bien. Entonces, y ahí un poco lo que se plantea es qué cuestiones están en riesgo. Y justamente están en riesgo los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, es decir, la toma de decisiones, la autonomía y la libertad plena para tomar decisiones, ¿sí? Por otro lado, ¿qué pasa con los principios? Los principios de la bioética. Y bueno, la beneficencia, nosotros decimos, puede ser beneficiente, pero también puede ser perjudicial. Depende de esa estructura o de ese algoritmo que tengan esa inteligencia artificial. Por otro lado, la no beneficencia, ¿qué pasa con eso? Y justamente eso hace al que tengamos respeto por la intimidad y la privacidad de los datos. Por lo tanto, es muy importante ese resguardo que se pueda tener. Y por otro lado, la cuestión de la justicia, es decir, todos vamos a poder acceder a los beneficios de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la igual manera. Se podrán reducir las brechas digitales entre la humanidad, o seremos beneficiados unos más, otros menos, y ahí entra bueno, la idea de justicia, es decir, cuál sería la equidad entre los seres humanos y si todos accederíamos de la misma manera, o sería una profundización de esa brecha digital que aún existe. ¿Habría discriminaciones entre los distintos lenguajes, entre las distintas comunidades? Y ahí volvemos a aquello que nos decía Vela, reflexionamos sobre las morales, sobre las comunidades, y que tenemos que llegar a unos mínimos, que son justamente el respeto a los derechos humanos, entre ellos estos principios, pero fundamentalmente el acceso, si todos vamos a tener el mismo beneficio, ¿sí? O si se manipularán los datos y no todos llegaremos con los mismos beneficios. Y ahí sería el desafío. Por lo tanto,
también es importante eso que dice ahí, que de acuerdo a esos algoritmos que manejen las empresas, que manejan la inteligencia artificial, también podríamos pensar, o por lo menos ya se ha pensado, que podría estar esa información sesgada de acuerdo a intereses, ya sean económicos, políticos, éticos, de las personas que gestionan las empresas. Entonces, eso va en el orden de la vida toda, o sea, en el ámbito de toda la vida, pero también en el ámbito de la educación, porque ya hay determinados software que manejan los aspectos emocionales de las personas. O sea que al manipular las emociones de las personas, podrían estar dirigiendo distintas tomas de decisiones o inclinando distintas tomas de decisiones en los ámbitos educativos, políticos, económicos y demás. Por eso es la importancia de la regulación y algunas otras cosas que están por acá. Entonces, en esto de los avances, y que la UNESCO ya viene trabajando, en el año 2019 aparecen como algunas guías vinculadas con la educación. Yo lo que traje fue lo que tiene que ver directamente con la educación, pero habla de todos los ámbitos, y plantea el velar por el uso ético, transparente y verificable de los datos y algoritmos educativos, y la inteligencia artificial, los datos y la gestión de la educación, y la promoción del uso equitativo e inclusivo de la inteligencia artificial en la educación. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué estrategias? Bueno, decimos, la inteligencia artificial, con todo esto que ya venimos hablando, está para quedarse y nos brinda en todos los ámbitos de la vida, o nos promete el desarrollo de la humanidad. Pero tenemos todas estas cuestiones que nos posicionan y que nos cuestionan y que nos interpelan: cómo se va a hacer el manejo de los datos, cómo se va a analizar esa información, y ahí Adela también plantea la necesidad de tener una ética aplicada vinculada con la inteligencia artificial. Quiere decir que en esta revolución una nueva ética aplicada podría ser la ética de la inteligencia artificial. Que eso, lo claro y lo global que tiene este tema, debería haber un consenso, debería haber una discusión, etcétera, entre todos los países para que sea una cuestión global de análisis entre los desarrolladores, los ciudadanos, los formadores, todos los que tienen que ver con el manejo de la inteligencia artificial, para llegar a eso que decía: cómo ponemos un contralor, digamos, de esos valores éticos que están implicados, que están en juego y que pueden ser manipulados, no en forma positiva. Entonces, creo que hay que justamente incorporar los valores que ya la humanidad ha consensuado y que los tiene desde el año 48, por lo tanto, que en esas cuestiones no se avasallen estos derechos humanos y las libertades de las personas. Y esas recomendaciones fueron las que se definieron en el año 2021 desde la UNESCO, para que los países las ratificaran y bajaran a políticas concretas para llevar adelante esta cuestión. Entonces, ¿cuál sería lo concreto? Entonces, serían políticas públicas que aseguren la formación de las personas para que aprendan con inteligencia artificial. Es decir, desde los ámbitos educativos, desde la escolaridad, desde el liceo, desde las universidades, informar y aprender no solo cómo funcionan, sino cómo impactan, tanto en el mercado laboral, ambiental, político y económico de los países.
Es decir, aprender de la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial, porque necesitamos saber cómo se generan esos algoritmos, quiénes los manejan, qué es lo que, qué información, y tener elementos para esa reflexión, porque de nada me va a servir tener un pensamiento crítico si yo no tengo toda la información. Necesito, para generar un pensamiento crítico, tener información relevante, formarme en estos temas, saber cómo se generan y cómo se aplican para poder discriminar qué es lo que estaría bien o mal. Y también la formación equitativa e inclusiva sin barreras, porque ahí volvemos de vuelta a eso de la justicia, sin barrera de idiomas, sin la brecha digital existente, sin discriminación de las personas por razones raciales, etc. Y acá traje algo que capaz que muchos recuerdan, pero de este autor, que capaz que lo recordamos más por vinculado con las novelas de ficción, ¿no? y de robótica. En realidad, él es ya fallecido, es un autor judío ruso, que en realidad emigró a Estados Unidos y allí se formó. Fue profesor y escritor de bioquímica, pero se interesó mucho por la robótica y planteó estas 3 leyes, digamos, de la robótica, y después generó otra ley, como dice ahí, otra ley 0. Y vieron lo que dice ahí, y que creo que es importante esto, en esto que venía hablando, sobre todo cuando, si bien ustedes pueden leer las 3, y la última, que habla de la humanidad toda, dice: un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños, ¿sí? Ahí ya no está poniendo, y esto ya hace muchos años, la puerta abierta para parar la oreja, como decimos comúnmente, y analizar y reflexionar sobre estos aspectos que hacen a muchos beneficios, pero también ciertas posibilidades de daño que debemos de la humanidad preservar. Entonces, como conclusiones, y ahí me parece esto que decíamos, que veníamos diciendo, que las personas, toda la humanidad, tiene un margen de libertad para tomar esas decisiones, ejercer la autonomía y beneficiarnos con los aportes que el actual desarrollo de la inteligencia artificial nos ofrece, siempre y cuando se desarrollen políticas públicas globales efectivas para empoderar a los ciudadanos en la cultura del pensamiento crítico desde la formación a lo largo de la vida de las personas, mediado por información necesaria para aprender sobre y con la inteligencia artificial. Entonces, si fuera así, entendemos que estaríamos protegiendo los derechos humanos fundamentales y los principios en consecuencia, es decir, la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Bueno, por acá dejaría yo. Muchas gracias. Gracias, Inés, por tus aportes. Ahora pasamos al abordaje, vimos un abordaje específico en la educación, las consideraciones éticas, y ahora vamos a abordar el tema desde el punto de vista jurídico, y para eso invitamos a la doctora Beatriz Bugallo. Ella es abogada por la Universidad de la República, posee un curso de especialización para profesores en Derecho de Autor por la Universidad de Mérida, Venezuela, es máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad de Alicante, España, es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, profesora titular grado 5 en Derecho Comercial, encargada de la materia opcional Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República,
Es profesora de Derecho Comercial y Propiedad Intelectual en la Universidad de Montevideo y en la Universidad Klein. Autora de varios libros y artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, y es abogada consultora en temas de su especialidad. Gracias, Beatriz, por tu participación y te damos la palabra. Estás habilitada para compartir pantalla también. Sí. Muy bien. No voy a compartir pantalla. No. Primero que nada quiero agradecer la invitación y además, bueno, agradecer poder repetir la experiencia tan linda para mí de cuando estuvimos hablando de plagio y discutiendo, ¿no? Y conversando sobre el tema, me gustó mucho. Bueno, entonces quiero agradecer esta segunda oportunidad de compartir estas actividades que felicito. Y y decidí no compartir, no prearmar conceptos, porque como me tocaba hablar última, dije, aquí me da la posibilidad de ser más específica, ¿no? A tono con inquietudes, porque uno a veces elige lo que, sobre todo desde mi perspectiva jurídica, puede ser un poco ajeno. Bueno, en definitiva, tengo una serie de cuestiones muy, muy concretas para plantearles, en las cuales he insertado algunos de los comentarios que escuché de las dos excelentes y tan específicas exposiciones que hemos compartido, que hemos escuchado. Bueno, pero aún antes de mis comentarios, quería decir dos cositas como punto de partida, es decir, mis comentarios son desde el derecho y desde mi especialidad dentro del derecho, y desde la experiencia en educación, porque algunos de los planteos y preguntas las tengo pensadas bien específicas desde nuestra realidad de la educación. Bueno, y lo segundo, que también a manera de prevención de lo que me vayan a escuchar, lo hago también, hago mis comentarios desde el entusiasmo por la tecnología. Yo soy una entusiasta por la tecnología, no solo por estudiarla, no solo por estudiarla desde la perspectiva legal, sino tengo un prejuicio favorable, ¿no? Un prejuicio favorable para todo esto que nos ofrece el mundo moderno, ¿no? Y la evolución. Y bueno, que creo que en definitiva está en línea con toda esa serie de mecanismos y ventajas que en particular escuchamos en la primera exposición de Lía, y lo mismo también en los warnings y reflexiones desde la ética y la bioética, ¿no? Que es lo que escuchamos respecto de la segunda, ¿no? De la segunda de las exposiciones. Bueno, entonces, un primer bloque de consideraciones que quiero plantear en torno a toda esta realidad que ya está definida, comentada, ¿no? Asumo que estamos ya codificados en qué es, por razones de tiempo, básicamente, ¿no? Vamos. Yo creo que tenemos que ponernos en una perspectiva de que la tecnología que ya nos rodea hay que usarla, tenemos que aprovecharla, tenemos que disfrutarla. Uno tiene dos ideas de la práctica o de las aplicaciones de la inteligencia artificial actualmente, desde este cambio del machine learning al deep learning en que estamos todavía lejos de la general, es decir, la inteligencia artificial general, que es aquella que sí va a tomar decisiones de manera más profunda por nosotros. Pero lo cierto es que ahora tenemos dos categorías, si se quiere decir de manera usual, de inteligencia artificial. Por un lado, la solución a todo lo que ha sido hasta ahora un número masificado de necesaria atención a problemas. Es decir, la inteligencia artificial, el machine learning, ha venido descollando en los últimos 10 años como solución a lo repetitivo. De acá vienen toda una serie de proyecciones que no son para el día de hoy referidas a los temas trabajo, a los temas sustitución de los trabajos y demás. Pero además, esta segunda otra categoría, que hace 2 años en nuestra cotidianeidad la estamos sintiendo más, es la de la llamada la IA generativa. Es decir, la inteligencia artificial que nos está planteando obras, creaciones
que la tradición nos muestra como obras intelectuales, bueno, esas ya sean originales o nuevas, o incluso soluciones a la innovación tecnológica, o mejor dicho, correspondientes a innovación tecnológica, bueno, hoy están siendo presentadas desde la llamada IA generativa. Bien, desde esta doble perspectiva, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una cantidad de herramientas. No solo tenemos esta generación de obras, sino que para el mundo de la educación y el mundo académico tenemos una cantidad de herramientas auxiliares. No las voy a enumerar, ya mencionamos muchas, pero hay videos, páginas que nos dicen las 10 herramientas que el investigador no puede prescindir, que nosotros ponemos los links y nos clasifican la información que antes llevaba una cantidad de horas y papeles cubriendo el escritorio, ¿no? Y la propia generación conceptual de párrafos. Bueno, eso es una ChatGPT, BART y todas las que hay, que son miles también hoy en día de aplicaciones de inteligencia artificial. Todo esto que tenemos, bueno, tenemos que aprovecharlo. Vamos, tenemos que aprovechar como hemos aprendido a aprovechar el auto. Digo, el auto con motor, ¿no? Cuando del caballo fuimos al auto con motor. Ahora, este aprovechamiento que tenemos que hacer, primero que nada, y aquí también esto se vincula con ética y derecho, bueno, tenemos que ponerlo de manifiesto, es decir, que lo hacemos así. ¿A qué me refiero? Bien, voy a escribir algo usando ChatGPT. Bien, yo tengo que poner, desde la perspectiva de no solo el comportamiento ético, sino además legal, ¿sí? Porque no voy a ser la autora. Si yo voy a tomar una expresión que me la ha generado, un prompt que puse en una aplicación de inteligencia artificial, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos que vamos a citarlo y vamos a decir párrafo generado por inteligencia artificial, tal fecha, prompt tal. Es decir, usarlo, pero, bueno, siendo honestos, ¿no? Pero siendo honestos sonrío porque no es solo ser honestos, es no cometer plagio. No quiero volver al tema, pero me refiero, hay una línea que nos lleva entre la ética y el derecho, es decir, como cuando uno no dice la verdad respecto de quién es el autor, entra en un escenario de plagio. No es exactamente plagio desde la calificación jurídica. ¿A qué voy? Lo cierto, y estos son temas típicos legales de la inteligencia artificial, lo cierto es que yo, por ejemplo, soy de las que entiende que no hay autor en la inteligencia artificial. ¿Por qué no hay autor? Porque no hay persona física, no hay una mano que condiciona una creación. Es decir, los mecanismos de la aplicación de capas a los datos que han sido etiquetados, que en definitiva esto es el machine learning y termina también consagrando el deep learning, esto no significa que haya una cabeza que movió una mano que dio lugar a una obra intelectual. Entonces, si no hay autor, no hay plagio. Pero que no haya plagio no quiere decir, por ejemplo, que no haya fraude o fraude académico, que en todo caso es el concepto que nos interesa más específicamente en el tema educación y la IA, ¿no? Entonces, bien, un punto que tiene que ver con una cuestión legal, utilización de la IA generativa en aspectos culturales y en el escenario de la universidad. Hay que decir, cuando uno está utilizando IA generativa, ¿para qué? Y bueno, para no realizar una situación de fraude académico. No podemos decir desde el punto de vista legal plagio porque no hay un autor, por lo menos no lo hay porque no hay una ley que diga a quién se atribuyen derechos de autoría. Pero, bueno, eso es un elemento para manejar y tener presente. Cuando yo digo no hay una ley por la cual se atribuya algún tipo de derechos de autoría, es porque nosotros partimos de la base del autor, derecho humano, persona física, eso no hay en la inteligencia artificial, pero puede venir el legislador que diga, se va a atribuir la responsabilidad por lo que tenga lugar en la aplicación de la inteligencia artificial bueno, a un operador, a la empresa generadora de la aplicación, a un conjunto
que pueda llamarse personería informática, que se habla de la generación de esto, sobre todo desde la perspectiva del derecho europeo. Yo no sé a quién, no lo tengo claro personalmente, ese es un tema de política legislativa respecto del tema IA, pero hoy no hay. Es decir, de modo que esto lo estoy diciendo como para distinguir respecto de lo que no tenemos. Así que hoy, no fraude académico, si vamos a utilizar o vamos a entender cómo se utiliza la IA generativa en el ámbito de generación de texto, por ejemplo, esto tiene que estar presente. Otro tema relacionado con el uso, que está bueno que aprendamos, que promovamos y que aprovechemos de las aplicaciones de la inteligencia artificial, tiene que ver con una referencia que hacía desde la mirada ética Inés, cuando hablaba de los temas, los problemas de los sesgos, en la aplicación de los programas, de las aplicaciones de la IA en general. ¿Qué son los sesgos? Bueno, la apreciación de sesgos en lo que produce una aplicación de inteligencia artificial tiene que ver con que ante una expectativa de, digamos, de un pronunciamiento de equilibrio, vemos que hay una inclinación hacia cierto tipo de solución. Sesgos, ¿no? Ese tipo de sesgos derivan de los datos que se cargan y del etiquetado que se realiza. Y estos sesgos no quieren decir manipulación en un sentido necesariamente malintencionado. Los sesgos muchas veces derivan de la realidad, ¿no? De los temas de la realidad que se reflejan en ciertos datos. Hay sentencias ya de esto y de aplicación de procesos de la IA con problemas en los datos que se han entrenado. Les puedo contar algún caso que por si les... Hay muchos, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de sesgos, son bastante conocidos las situaciones de 3 sentencias en Estados Unidos, en distintos estados, sobre un mismo tema de aplicación de IA muy interesante, que es cómo sobre la base de los datos de personas en el sistema penal, ¿no? Por haber delinquido, y respecto de las cuales hay que tomar una decisión. Un juez tiene que tomar una decisión sobre ejecución de pena pensando en si va a delinquir o no. Se generó hace unos años de esto, 5, 4, ¿no? Un software de IA que daba información respecto de la probabilidad que esa persona, respecto de la experiencia y las situaciones, bueno, pudiera volver a delinquir, y sobre la base de esta información tomar una decisión ese juez, ¿no? Relacionado con habilitar una libertad provisional, en cuánto tiempo, ¿no? Por ahí viene este tema. Una información, obviamente, cargada con muchos datos de experiencias y demás. ¿Qué habían notado? Habían notado que a la población carcelaria de color, con mucha más frecuencia, estaba siendo de mucha exigencia, en definitiva, el resultado de la sentencia sobre la base de la información de la inteligencia artificial. Investigado esto, ¿qué había sucedido? Había sucedido que utilizaban los datos de un estado en los cuales la proporción real de la población de color en ese estado y en esos condados, digamos, dentro del estado, era muy superior a la población blanca, por decirlo rápidamente. Entonces, claro, si eso lo trasladan a un estado americano en el cual la población de color proporcionalmente es inferior a la blanca, claro, daba un porcentaje de probabilidad de reincidencia mucho mayor. Esto es el típico tema de sesgo relacionado con un problema de praxis en los datos, y que, si bien obviamente era una situación muy negativa, esto fue iniciado por 2 de las personas que tuvieron que sufrieron, digamos, esta decisión equivocada y ganaron los juicios, las apelaciones, ganaron todo, ¿no? Pero digo, es decir, se corrigió al momento de haber reclamado. Pero digo, eso no fue un tema intencional. Estos sesgos
Y puse un ejemplo de lo que hay pronunciamientos. Hay otros, hay uno en Italia en particular relacionado con temas de derecho laboral, hay otro muy interesante en Bélgica relacionado con temas de tributarios, ¿no? Y de cumplimiento de ciudadanos. Pero ¿qué voy? Estos sesgos y estos problemas, ¿cómo se han tratado de solucionar? Lo cierto es que no ha habido sentencias y con temas tan complicados en los últimos 2 años, en este sentido. Bien, ¿cómo se hace? Primero, una valoración automatizada de los posibles sesgos de los datos que se etiquetan. Es decir, hablando más rápido, software antisesgo. Segundo, algo relacionado con lo que decía Inés, la obligación de transparencia respecto de todos los criterios utilizados en el entrenamiento de datos. Esto incluso en varios estados norteamericanos han regulado que sea obligatorio. Bueno, en fin, estamos hablando de normas, estamos hablando de temas éticos, es lo que dice la UNESCO en el documento que tú estabas mencionando, Inés, antes, referido a los problemas de los sesgos, la necesidad de huir de planteos opacos y demás, y cómo tiene que exigirse la parte operativa de aplicación específica. A ver, sí, hay un tema de política para ir hacia este camino. En Uruguay, desde la GESIC, hace 2 o 3 años, yo no sé si hay alguien relacionado con la GESIC, de repente entre la concurrencia, pregunto nomás, pero sí hay un plan de política sobre la inteligencia artificial, esto está abierto para hacer comentarios. De hecho, yo este año no he podido asistir. El año anterior asistí a convocatorias, me apunto y voy. Es decir, en este sentido les estoy invitando a los que de nosotros estemos aquí y a quienes están escuchando, a de repente, bueno, hacer un seguimiento. Todos estos procesos en todos los países han sido bastante abiertos, ver si hay alguna actividad, concurrir. Eso es importante, ¿no? Más allá de las valoraciones que hagamos y de la traída a tierra en educación que hagamos. Bueno, no me quiero extender mucho en este tema porque quiero avanzar. Dijimos, vengo recopilando. Hice un comentario sobre el tema autor, fraude académico, dejó la pregunta. Otro comentario sobre el tema sesgos, pero esto fue una tentación de lo que dijo Inés que me incorporé para hablarlo. Pero me parece interesante su planteo. Por eso yo quería hacer medio reacción con lo que dijera. Es un tema brutal el tema sesgos. Desde este mundo que estamos rodeados de datos, se imaginan que la calidad del etiquetado y del dataset que se utilice pasa a ser clave, ¿no? Para los neuroderechos y todo este mundo de nuevos derechos que todos los días estamos escuchando. Bueno, vamos. Autor, sesgos. Esta es una parte de lo que quería plantear y salto para redondear y no extenderme mucho y dejar hablar y contestar preguntas. Esta es mi parte que yo quería decir, usemos aun cuando tenemos estos problemas, dejando estas preguntas. Y la segunda parte, para redondear temas para comentar, en realidad la hacía muy desde el ámbito académico de educación. Y entonces me planteo, los docentes tenemos responsabilidad para comprender estos temas, por supuesto, pero además para plantear nuevos paradigmas o proponer nuevos paradigmas en lo que es lo que nosotros podemos guiar. No digo guiar en un sentido, uy, viene guía, pero es que realmente tenemos una función de promover, provocar o liderar algo en la clase, ¿no? Entonces, por lo menos, y sin perjuicio de que me gustaría que escuchar agregados a mi comentario, y por lo menos está bueno que nos planteemos nuevos tipos de evaluación, nuevas vías para enseñar estas herramientas nuevas. Cuando digo nuevos tipos de evaluación, por ejemplo, yo evalúo texto, ¿no? Generalmente en derecho, en otras facultades, bueno, no, lo hago distinto, pero yo, por ejemplo, ahora, y ya desde el copy-paste, no es de ahora, yo ahora limito muchísimo la extensión de lo que quiero que sea el feedback de texto que me van para evaluar. Y
¿Y por qué? Y bueno, porque si me van a tomar partes fácilmente por ahí, quiero que por lo menos poder generar la destreza de compéndieme en 2 carillas todo lo que hay de un punto. Y bueno, yo pregunto puntos chiquitos, ¿no? Ya jamás, hace tiempo que no hago el planteo grande, pero reitero, eso ya desde el mundo del copy-paste, hace como 15 años que dejé el famoso tema, no me da un tema así complemento, ¿no? Bueno, pero esto es un micro ejemplo, lo pongo porque quiero escuchar comentarios en este sentido. Después, cuando yo decía nuevas vías para enseñar conceptos y prácticas profesionales, yo creo que vi entre los concurrentes, decía EUCD, es la Escuela Universitaria Centro de Diseño, está rosa, me pareció. Bueno, yo enseño hace 20 y pico, largo de años, propiedad intelectual, ahora está en FADU, y hace rato que con mis estudiantes diseñadores, hace 3, 4 años, desde que salió Dalí, que ahora es Dalí 3, hace pocos días, Dalí es esa maravilla de la inteligencia artificial que uno pone texto y aparece imagen. Se imagina que eso, para la herramienta del diseñador, que es esa mente maravillosa de generar formas, le revoluciona porque tenemos una máquina de generar maravillas. Bueno, acá nosotros estamos hablando, desde la propiedad intelectual en mi caso, ¿no? Obviamente desde el derecho. No, señor, aquí tenemos que tener claro cuál es la extensión de lo que podemos utilizar de todas estas bases, porque Dalí es la más conocida, pero hay otros desarrollos también de texto con imagen. Bueno, aquí tenemos que usar esa herramienta. Nunca necesariamente manejarla textual, o tal cual está, porque lo que queremos es que ese autor y esa persona siempre vaya para adelante, porque entendemos que es la diferencia al final del camino, por más IA generativa que haya. Bueno, entonces, jurídicamente podemos utilizar esa creación. ¿Qué le agregamos para que sea nuestro y para mejorar con toda esa espectacular formación universitaria de años que hay, por ejemplo, en esta formación, como seguro hay acá? No me quise meter en todo lo que son las soluciones también maravillosas médicas que hay de la IA para diagnósticos con radiografías, los temas de oncología, que por lo menos de lo que yo conozco y he visto, son cosas maravillosas, pero a ver, siempre el último ojo es el nuestro, el humano, el de ustedes en este caso, bueno, el de los técnicos de salud y bueno, y la parte que les toque en la implementación concreta a ustedes específicamente desde esta facultad. Bueno, entonces mi segunda parte es el rol del docente y la responsabilidad en tantas cosas, en estas dos que quise reducir para ir terminando. Bueno, como conclusión, muy sencillo, lo que quiero dejar, hay un tema de toda la vida, la ética y el derecho, son convergentes, están separados, lo que no es ético no siempre es ilícito, ¿dónde se une todo esto? Bueno, esto va mucho más allá de la IA, pero quiero decir que aquí también lo vemos mucho. Y creo que el único camino posible es aplicar las herramientas que, por suerte, la vida moderna nos va planteando. Y siempre, es muy casuístico esto, pero hay un camino que también desde el derecho lleva a analizar esta casuística, que son los valores. Los valores desde la educación, que eso sí, no nos van a cambiar, y bueno, lo que lleva a la evolución del contenido de valores en derecho, ¿no? Y ahí nos tendremos que arreglar, como desde la rueda, por decirlo de una manera un tanto conocida, pero yo creo que siempre válida. Nada más por mi parte, quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Beatriz, por tus aportes. Bueno, les agradecemos a las 3 participantes. Los abordajes fueron muy interesantes desde el punto de vista de la educación específicamente, las consideraciones éticas y finalmente los aspectos jurídicos. No tenemos preguntas en el chat, pero habilitamos los micrófonos. Están agradeciendo, pero no tenemos ninguna consulta. No sé si quieren hacerla a mano. Yo tengo preguntas para la concurrencia. Bueno, ¿cómo no?
Te habilitamos. ¿Alguien tiene que preguntar? Pregunto yo. Adelante, adelante. Bueno, no, yo cuando, estaba hablando, yo me preguntaba, ¿quiénes de ustedes utilizan realmente la IA? ¿Se han planteado, la IA, quiero decir, cualquier aplicación de inteligencia artificial, se han planteado algún punto, problema respecto del uso? Han tenido, a ver, yo no me quise meter, porque no estamos hablando de la IA como tal, pero no tomen todo lo que viene de la IA en texto ni cosas así, porque viene con muchos errores, ¿no? Entonces, seguiremos siendo por mucho tiempo o algún tiempo más imprescindibles. Bueno, pero ¿quién de ustedes tiene alguna experiencia? ¿Qué lo usa? ¿Qué quiere compartir? ¿Qué problema ha tenido? Perdón que haya, porque no puede ser que nadie de esta cantidad de gente tenga una duda de uso, sobre todo, ¿no? Si alguien no la quiere usar, también me gustaría escuchar. Acá tenemos algo, no sé, Beatriz, Sí. tú lo... Ángela Rinaldi es una colega, nos dice que ella la utilizó para hacer un logo. No sé si Ángela, tenés habilitado el micrófono, podés ampliar. O es un comentario. Yo tengo un comentario de eso. Un logo para una remera. Bueno, es interesante, Ángela. Desde la perspectiva legal, le puedo hacer el comentario, dijimos que no hay un autor, quiere decir que no hay un reclamante de ese objeto posible, para decirle no te permito reproducir mi logo en la remera. Hay una sentencia en China que fue muy hablada, y ya dejo de hablar yo, redondeo esto, hay una sentencia en China de una plataforma periodística que tomó una noticia directo de otra plataforma periodística. Pero ¿saben qué pasó? La primera plataforma periodística había incluido esa noticia generada por la IA. Entonces, en realidad se queja la empresa de la primera plataforma de la otra diciendo, yo tengo derecho porque usted utilizó una parte que yo había colgado. Y el otro le contesta, ¿qué derecho tiene si no hay autor? Entonces, al final, me hizo acordar por el tema del logo, bueno, al final, la sentencia esta en algo muy polémico dijo, tiene derecho el primero porque no existe una base legal que tiene el derecho del primero. Pero bueno, así vienen los problemas y las soluciones. No digo más porque vi que está la mano levantada de Lía y hay más comentarios acá en el chat. Sí, Lía tiene la mano levantada, hacia adelante. Sí, Beatriz, si querías hacer alusión a los chats, no tengo ningún problema, pero no sé cómo estamos de tiempo. No hay problema con el tiempo. Tenemos tiempo. Bien, bien, bien. Yo lo que quería hacer alusión es a un elemento que mencionó Beatriz y es con respecto a Dalí. Nosotros hace 2 años aproximadamente tuvimos un encuentro con un profesor chileno en relación a la importancia de las imágenes en el acto educativo. Es decir, cómo nosotros manejamos las imágenes para que los estudiantes supuestamente comprendan mejor una determinada temática. Cuando profundizamos en la elaboración, en el uso de la imagen, nos dimos cuenta que no teníamos aquello que tantos decimos, que tenemos en cuenta los saberes previos del estudiante, y utilizamos imágenes que nos son heredadas, es decir, nosotros heredamos determinadas imágenes, como puede ser, por ejemplo, voy a poner un ejemplo específico para que se entienda. En niño, niña y adolescente, en pediatría se utilizan determinadas gráficas, ¿sí? Determinados esquemas para que el estudiante pueda identificar en qué estadio se encuentra en relación al crecimiento y al desarrollo un niño. Pero para que el estudiante pueda asimilar ese gráfico, tiene que tener conocimientos previos sobre determinadas coordenadas, por ejemplo. Y nosotros como docentes no lo tenemos en cuenta eso. Ahora lo que estamos trabajando, y justamente Beatriz lo trajo a colación, es con Dalí
para ver cuáles son aquellas imágenes más amigables para que los estudiantes puedan comprender justamente cómo relacionar el crecimiento y el desarrollo de un niño con una determinada imagen. Por eso es que es un trabajo nuestro, docente, utilizando la inteligencia artificial. Gracias, no me quiero extender. Gracias. Gracias, Lía. Tenemos otra mano levantada, pero antes había unos comentarios en el chat que quizás quedan ahí en los comentarios nomás. Araceli Otárola, que es docente de acá de la facultad, dice: muy productivo los aportes para desarrollar opinión acerca del tema, beneficios y riesgos. Otra colega, que es Rosa Branca, que es del Centro de Diseños, dice que le preguntó a la inteligencia artificial en cómo cuidar un limonero y fue muy escueta la respuesta y limitadísima. No me conformó, dice, tuve que buscar otras fuentes. Yo creo que cuanto más detallada es la consulta, más específica y más detallada también es la respuesta. Creo que viene por ahí, no sé si alguna tiene algún comentario para hacer sobre eso. Después Fabiana Delfino, que también es otra colega de Ciencias Económicas, dice que en lo personal, desde la biblioteca, utiliza el chat GPT para corroborar trabajos finales académicos. Dice que le brinda descriptores y usa el ideogram.ai para crear imágenes para las redes sociales. Eso también es otra aplicación. Yo, hablando de fuentes, quería comentar una anécdota relacionada con eso. Una vuelta con un club de lectura de amigas que tenemos, pedimos ciertos libros con un perfil de contenido, temas filatélicos, y el chat GPT-4 nos puso una lista, un libro de Paul Auster, no sé, con un invento, y abajo nos pone el propio ChatGPT-4. Este libro no existe, solamente fue un invento para decir cómo hubiera sido un libro de este tema si hubiera sido de Paul Auster. Nos dejó, por un lado nos reímos, pero el otro lado dice, qué horrible, el ChatGPT te toma el pelo y encima miente, es decir, y sabe que miente. Nos pareció terrible, por eso ahora cuando vi ese comentario, perdón, hablando de bibliotecas, me pareció un poco warning también decirlo, porque además no era nada gracioso nuestra pregunta era un dato concreto, pero fue de las experiencias chapetegianas más insólitas que he tenido. Perdón, no sigo hablando. Bueno, está bien. Sobre ese tema que planteaba Fabiana, Aguirre, que es otro colega, pregunta cómo lo usa para corroborar los trabajos. Quizás Fabiana quiera ampliar. Y mientras tanto, un último comentario de Viviana Alarcón, otra colega de la FIC, que dice que en la biblioteca de la FIC, en la sesión referencia, hemos recibido solicitudes de búsquedas bibliográficas de cómo se está aplicando y fundamentar su uso en distintas bibliotecas. Es un tema muy interesante que nos plantea un interesante desafío. No sé si Fabiana quiere ampliar algo, y si no, pasamos la palabra a Mariana Mujico, que es docente de la Facultad de Enfermería, que tiene la mano levantada. Adelante, Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta actividad, realmente ha sido muy interesante y un tema que es cierto que viene resonando mucho desde hace bastante tiempo. Y bueno, con respecto a esto, a la consulta de si la hemos usado, qué experiencia tenemos, yo la verdad que solamente hasta ahora he experimentado con chat GPT con mucha curiosidad al respecto. He hecho muchas lo he utilizado más bien como probando las potencialidades desde muchos puntos de vista, hasta de pedirle, por ejemplo, que me redacte una fábula como si fuera un niño de 8 años, y realmente me sorprende, o sea, realmente me sorprende lo que llega a elaborar, ¿no? Y esto que se mencionaba de cómo que mencionaba Beatriz, de cómo las preguntas se van afinando, ¿no? En la medida y se va como ajustando más la respuesta a las necesidades de lo que se le pide, es bien interesante. Por un lado, el uso que yo le he dado más ha sido de repente en traducciones, en este
momento me encuentro haciendo un curso de aula invertida, que la bibliografía es en inglés, y bueno, y justamente es un tema que capaz que no es el que yo estoy más habituada a leer en inglés, entonces hay algunas oraciones que de repente me generan duda, y me ha resultado mucho más precisa la traducción de ChatGPT del inglés al español que la del traductor de Google en ese sentido. Y por otro lado, también alertar que mi esposo también tiene él ya es técnico en electrónica y ahora en este momento está estudiando matemática y lo ha usado para hacerle preguntas con respecto a problemas matemáticos y ChatGPT se equivoca. Se equivoca, cuando se le marca el error, lo reconoce, pide disculpas y reformula la respuesta de forma correcta. Pero como se detectó en eso, también puede ser con otros temas, ¿no? Y otra limitación que le encuentro a ChatGPT, que en realidad tiene sus ventajas en la educación, es que no cita autores, ¿no? Entonces, eso me parece que está bueno porque es una forma también, esto, ¿no? De si le pedimos a un estudiante que elabore un texto donde se pide que traiga ideas de autores, y bueno, es fácil detectar cuando es algo que puede no ser. Y bueno, otra cosa que también me resulta, o sea, como una alarma es cuando, bueno, vemos que una persona de repente tiene una forma de redactar como más rudimentaria en algunos chats, y de repente te sale con una cosa perfectamente bien redactada, con la puntuación perfecta, un vocabulario, ¿no? Y bueno, todo esto son cosas que nos dan la pauta de que puede haber sido una herramienta que haya utilizado. Pero bueno, nada, eso. Muchas gracias. Se deschaba mucho ese tema. Cuando el GPT nos redacta algo en español neutro. Bueno, no tenemos más comentarios en el chat, ni manos levantadas, nadie quiere participar. Acá Viviana nos dice que ha utilizado el Perplexity de inteligencia artificial probando con cuestionarios para aplicación de un taller de historia oral, y pudo comprobar que no trae referencias. Sí, es esto un tema. BART, el de Google, por lo menos trae links, y de alguna forma a mí me parece más fiable. Yo había contratado el GPT-4 y dejé, porque al final, primero, tenía errores, me molestaba y ni siquiera tenía fuente ni de link. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que uno tiene que afinar. Perdón, Beatriz, tú a mí me haces callar, ¿eh? No, para nada, está muy bien. Tenemos una consulta de Sebastián García, que es docente de acá de la Facultad. Adelante, Sebastián. Bueno, buenas tardes. Disculpe que no puedo encender la cámara por el momento, pero muy atento a las intervenciones de las profesoras, y muchas gracias por también a ti y al equipo en realidad por traer estos temas que los estamos conviviendo y a veces por agenda o por diversos otros motivos no los podemos encauzar. A mí se me genera una particularidad con algo muy general, ¿no? Con la inteligencia artificial en los ámbitos educativos. Por un lado tengo un sentimiento, si bien yo tengo poco uso en eso, pero un sentimiento como que es una herramienta muy favorable y es algo que está instalado, pero todavía me cuesta, creo que es un choque de modelos, no sé, lo planteo así, porque como que entiendo que el pensamiento crítico en las áreas que nosotros estamos, que trabajamos justamente en la universidad, trabajando fuertemente eso, muchas veces creo que le pone, en vez de traerle luz, le pone sombra, o por lo menos es mi experiencia. Y desde ese lugar, no sé si yo lo hablo general, las docentes, las profesoras que quieran responder, me preguntaría qué estrategias de enseñanza nosotros podemos estar, porque hoy en día, en mi caso, que soy docente en Facultad de Enfermería, me encuentro con este tema ya instalado y lo corro de atrás.
y lo corro muy lejos y cansado porque no llego. Además de correrlo, lo corro en ese estado. Entonces, para sintetizar bien la pregunta, es, bueno, ¿tenemos estrategia, hay un camino marcado que nosotros tengamos que estar ahí, quizás que poniéndolo arriba de ciertas mesas, ¿no? Para discutir, porque también el avance en cuanto a tecnología es de una forma, que creo que está promocionado por el mercado, sin duda, pero es de una forma donde a veces nosotros no llegamos tarde hablando el uruguayo. Un poco era esa mi intervención, además del agradecimiento, y si no es mucho, también me genera un tema, y lo agrego con, que creo que Inés lo planteó, la profesora Umpierres, con la brecha y las desigualdades, porque esto nos vuelve a posicionar en otra de las tantas cosas donde en los ámbitos de educación, digo porque es el tema puntual, ¿no? En la educación, y se genera una brecha, ¿no? Una brecha que nos separa, digo que nos vuelve a poner en esto, ¿no? Por un lado clase A, por otro lado clase B, eh, y bueno, y con los beneficios y los contras que cada uno en principio tendría, además en el acceso a la información, el derecho a estudiar, bueno, y diferentes cosas. Bueno, muchas gracias y por acá me quedo. Gracias, Sebastián. Acá Fabiana, que utilizaba el chat en biblioteca, en la parte de referencia, ella responde que que ella corroboraba los trabajos finales de académicos y dice que les funciona para revisar ortografía y gramática, pero no es capaz de encontrar plagios y además recomienda información a modo de tesauro. Y hay una pregunta de otro colega, Ariel, que plantea que el chat GPT-4 pregunta si está conectado a la web porque el 3 no está. Pero no sé si alguien tiene la respuesta para esa consulta. De mi experiencia, yo no soy informática, pero todos operan sobre la web, ¿no? El acceso a la aplicación del BART y del 3 es gratuito y el 4, hasta donde yo sé, es pago. Es lo único que le puedo decir de diferencias. Pero todos son online porque es como levantan los datos, ¿no? En ese sentido, conexión a la web, Ariel. Ah, ¿no está el 3? ¿Y el 3.5? Porque yo lo entiendo por ahí, pero bueno, como es, no tengo otro comentario específico para decirte. Sí. Bueno, tenemos a Inés Umpierres con la mano levantada. Adelante, Inés. Sí, no, yo iba a hablar un poco eso de lo que planteaba Sebastián en realidad, y lo que yo había planteado de esto de la brecha digital y demás, y cómo trabajar con los estudiantes. Volvemos a la misma situación y creo que es independiente de la inteligencia artificial, es cómo trabajamos con los estudiantes para criticar, para ser críticos en cualquier tipo, sea tecnología o sea lo que fuere. Y creo que la clave está en tener conocimiento de lo que, sobre lo que vamos a reflexionar, ¿no? Y en el caso, a mi manera de ver, en el caso de la inteligencia artificial, era eso que planteábamos, de tener un conocimiento pleno de cómo funciona, de cómo son los mecanismos, de cuál es el impacto y todo lo que involucra, porque si no, de nada voy a poder tener un pensamiento crítico o discutir o ver si esto me sirve o no me sirve. Creo que el aporte tiene que ser desde una política, tiene que ser de cómo va a ser los resguardos de estas cuestiones, pero la información que se le va a dar a las personas para que libremente puedan decir, bueno, esto lo adopto, esto no lo adopto, en fin. Y creo que eso viene para los docentes también. Y otro aporte fundamental, creo, tiene que ver porque si no conocemos en profundidad, podemos decir que esto no lo utilizamos o que nos sirve, o que no nos sirve, o que sí nos sirve a ciegas. Y creo que ambos extremos son malos. Por lo tanto,
para tomar decisiones las más adecuadas o las más, tenemos que tener conocimiento del funcionamiento y cuáles son sus, obviamente cuáles son sus beneficios, cuáles son sus riesgos, pero que esté al alcance de todos, de docentes, estudiantes y de las personas que lo van a utilizar, porque esto no es solo de la educación, en todos los ámbitos de la vida. Un poco por ahí. Gracias, Inés. Beatriz Bugallo tiene la palabra. Sí, quería hacer también un comentario relacionado con esto mismo, el tema brecha y eso. Yo creo que aquí hay una clave tecnológica, que es la posibilidad de acceso digital. Porque yo recuerdo de mi experiencia de recursos de estudiar de hace años, ¿no? De hace 30 años, pre-mundo digital masivo, ahí sí teníamos una brecha brutal, porque acá tenemos los libros que tenemos y tenemos el acceso geopolítico que tenemos. Entonces ahí uno tenía que buscar recursos para ir a estudiar allá, ¿no? Decía, New York, a Londres, a Madrid, pero ir allá. Y entonces yo a lo de estrechar brechas le tengo bastante fe al tema IA, en el sentido de que, por supuesto, es estudio, hay todo un tema de desafío de meter cabeza, pero en un mundo de acceso libre, yo creo que estamos un poco más cerca de cosas, ¿no? Incluso hasta de trabajar desde acá para allá, ¿no? Que eso nos abre una cabeza de mercado de un tamaño reducido, inevitable, que nos genera, claro, no se olviden que yo soy de derecho comercial, entonces siempre estamos con esta cabeza, mercado, acceso, cada cual tiene su... Entonces, por ese lado, y desde el tema político, política pública, quiero decir, obvio, ¿no? Yo creo que aquí, de nuevo, la clave es que la puerta esté abierta, ¿no? Que es lo que ahora es más fácil o por lo menos es menos imposible con el tema digital. Cultura de acceso a lo básico y sobre todo tecnología de poder llegar. Porque a mí, más allá de eso, después que me digan mucho por dónde tengo que ir y dónde tengo que ir, me da mucho miedo. Yo, la puerta abierta y tener lugares para saber por dónde ir. No sé, quería agregar también esta mirada desde otro contexto, probablemente, pero bueno, después de todo, para eso estoy, para agregar esa mirada, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias. No hay más solicitudes de intervención, no hay comentarios en el chat. No sé si alguien quiere plantear algo más, si no, ya daríamos por finalizada esta instancia. Les agradecemos mucho la participación de todos, que nos hayan acompañado. Y ahora, para que queden nuestros registros, como siempre decimos, les vamos a pedir si pueden abrir sus cámaras y sacamos algunas fotos. Estamos sacando varias fotos. Bueno, entonces, para los que consultaron por los certificados, de mañana o pasado, ya se los estaremos enviando. Esperamos para noviembre, tenemos un último webinario, todavía no les voy a decir el tema, pero vamos a hacer la difusión cuando tengamos concretada la fecha. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Gracias, Beatriz. Chau, chau. Chau, chau, un gusto. Chau, chau. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos.
¿no? Para poder pagar la pensión. Por ahora no. Tiene que ser 350 la pensión. Igual para la próxima